¿Qué tal amigos de ADN Azul? Bueno, una semana más donde tenemos el gusto de llevarles estas emisiones a todos ustedes con personajes, jugadores, figuras que han pasado a través de Cruz Azul, de nuestro equipo. Y el día de hoy, bueno, traemos a un jugador que si bien no estuvo mucho tiempo, creo que entenderá mucho de fútbol porque ha estado en diferentes ángulos. Y bueno, antes de saludarlo, quisiera saludar a mi compañera amiga. ¿Cómo estás, Aranza? Hola Frank, muy bien, muchas gracias y gracias Beto por permitirnos esta plática. Aquí estamos a la orden. Beto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de cómo te trata esta cuarentena. Bien, todo bien. Primero agradecer la presentación. Veo que están muy chavos, seguramente, y tampoco me interesa tanto que se acuerden cuánto tiempo jugué o si no jugué, porque mucha gente se cuestiona el tiempo que juega en Cruz Azul. Pero les explico rápido lo que pasó en Cruz Azul. Yo llegué a Fuerzas Básicas con 15 años, en el año 88. Pasé e hice todo el proceso de básicas hasta llegar al primer equipo. Y en primer equipo tuve 5 años. El problema es que en el año de consolidación, yo tenía 24 años más o menos, se me rompe el tendón de Aquiles. De hecho, se me rompe el Aquiles previo a un llamado a selección mayor para el Mundial de 98 de Francia, las eliminatorias. Y bueno, eran momentos en donde una ruptura de Aquiles era muy difícil de tratar. Me tardé mucho tiempo en regresar. Lo consigo cuando el diagnóstico era muy desfavorable. Regreso el año donde somos campeones de liga, 97, y me prestan a Tecos para seguir mejorando el ritmo, porque la verdad el equipo andaba muy bien. Sixtos y Reynoso andaban muy bien. Se me rompe el otro. Entonces se me rompen los dos Aquiles, me vuelvo a tardar otro año en recuperar, consigo volver a jugar, me apoya muy bien Cruz Azul, regreso a Cruz Azul Hidalgo. Y bueno, era una lucha constante, ¿no? Entre medicamentos, dolores, rehabilitaciones, y decidimos a los 29 años poder colgar los botines, gran Aranza. Ese fue mi paso por Cruz Azul. Y la cuarentena me ha tratado bastante bien. La verdad que cuando tienes ya hijos con cierta edad, ya tengo unos hijos de 15 y 12, las actividades son repartidas, ¿no? Con tu esposa. Entonces, difícilmente platicas, difícilmente convives, uno juega en un equipo, otro juega en otro, mi esposa vuelta loca con las escuelas, yo con el trabajo, y esto es lo que hemos avanzado en la cuarentena: comunicación, rutinas, aprovechamos el tiempo para ver películas juntos, o sea, cosas que no hacíamos en familia, siendo una familia nada más de 4 integrantes. Ahora con la cuarentena estamos conviviendo mucho. Y justamente con este tema de cómo llegas a Cruz Azul y todo esto, ¿tuviste desde el inicio el apoyo de tu familia para todo esto? Sí, sin duda. A mí me pasa algo muy curioso y es algo que obviamente lo sabe mi esposa y mi familia, pero muy pocas saben lo que voy a confesar, ¿no? A mí me apasionaba el fútbol americano, de hecho me sigue apasionando, ¿no? El americano siempre quise jugar. Mi padre fue futbolista hasta Liga Mayor en el Técnico Nacional, y por más que me compró un casco de americano, me compró shoulders, me compró balón, el ovoide y todo, pues un día me vio dominando un balón de fútbol y yo tenía 5 años, que era, para la edad era muy curioso que pues, dominara también la pelota, y a raíz de eso me llevan a la escuela de fútbol y así empecé. Todo el apoyo, todos los fines de semana la familia, entrenamientos, no importaban los viajes, siempre era pendiente de uno, y el apoyo incondicional a mi familia. Uh-huh. ¿Y por qué Cruz Azul? ¿Por qué Cruz Azul? Primero por herencia, porque mi padre es Cruz Azulino a muerte, y dicen que los colores, ¿no? Como muchas cosas se heredan. Entonces se hizo una acción muy grande por Cruz Azul. Pasaban cosas curiosas, por ejemplo, mis abuelos, tanto paterno y materno, eran americanistas, mis abuelas eran cruzazulinas, entonces era un lujo, ¿no? Ver los partidos de fútbol el fin de semana cuando había clásico joven, pero yo siempre me orillé por Cruz Azul con mi papá, y cuando llegó el momento, se dieron muy bien las cosas, ¿no? Porque tuve que pasar por un proceso, me tuve que probar, y me fue bastante bien. Pues éramos cientos, miles de chavitos buscando una oportunidad, y en una de esas me quedé y me quedé para siempre, ¿no?
Beto, ¿en qué momento explota todo esto? De pasar de ser un niño que está dominando el balón y que llama la atención a su papá, a donde de repente ya eres considerado para selecciones menores o le mueves ahí el tapete a diferentes entrenadores. Mira, Frank, todo empieza divirtiéndote. O sea, nunca te imaginas que vas a ser profesional. Yo sí soñaba, ¿no? Con jugar un mundial de niño, veía mucho fútbol, que eso le llamaba mucho la atención a mi papá, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto sentado el mundial de 78, estoy hablando de la prehistoria. Yo vi la final de Argentina-Holanda, por ejemplo, sentadito en un balón viendo el partido, y mi papá pues no lo podía creer, ¿no? Entonces vas creciendo, y cuando entro a la adolescencia, ya mis cualidades pues, destacaban por encima de varios. Y cuando cumplo 15, viene una convocatoria. Fíjate cómo es, y digo, seguramente en algún momento lo vivieron, porque mis hijos están muy chavos, y cuando uno es adolescente ya se rebelde y ya no quieres jugar, y ya no quieres estudiar, y piensas que todo lo sabes, etcétera, ¿no? Y te peleas con papá y con mamá. Yo llevo los 15 años y viene una convocatoria para un mundial. Todavía los mundiales de menores no eran respaldados por FIFA, únicamente el juvenil de los 20. Entonces eran mundiales de invitación y ahí voy. El técnico era el Banco de Portugal y lo mismo, o sea, destacaba por encima de varios, me quedo en la selección, ya fue al mundialito, a Montpellier, a Francia, y cuando regreso ya no quería jugar. Llegué a mi casa y dije, no, ya no quiero jugar. Y la razón era porque yo estuve encerrado 3 meses en el centro de capacitación, que antes era así, en selecciones menores me encerraban. No sé si se acuerdan del centro de capacitación que está cerca de la Azteca. Y durante 3 meses encerrado, sí viajé, conocí, pero yo extrañaba a mis amigos, extrañaba la secundaria, extrañaba pasarla con mis cuates, con mis hermanos. Y cuando regresó, me acuerdo bien que hay una discusión entre papá y mamá, porque mi mamá decía, bueno, pues ya jugaste, es momento de seguir estudiando, este, cosa que siempre me ha gustado, la preparación académica. Y mi papá decía mis papás son médicos, ¿no? Mi papá decía, pero gorda, hay que apoyarlo, acaba de jugar un mundial, algo tiene el chavito como para que siga creciendo. Y a partir de ahí, Frank y Aranza, mi vida cambió, porque de haber soñado con estudiar en la universidad de mis sueños, pues tienes que empezar a alejar por todos lados porque no había tanto apoyo para el deportista de alto rendimiento y la escuela. Entonces, Cruz Azul, yo ya entrenaba tu primer equipo a los 17 años, todo fue muy rápido, pero ese cambio es tan vertiginoso que no te das cuenta. O sea, tienes que prescindir de tus amistades, de la escuela, por ejemplo, porque todo el tiempo te absorbe el fútbol, ¿no? Las concentraciones, los viajes, los entrenamientos, el cambio de horario. Digo, normalmente la prepa la estudias en la mañana, yo tuve que estudiar en la tarde, estudiaba con gente 15 años más grande que yo, ya saben, ¿no? Los chavos que nos obligan a terminar la carrera para un mejor puesto. Yo llegaba a la escuela y me llevaba 15 años. Entonces, te empieza a absorber tanto la pelota que cuando te das cuenta, pues ya estaba debutando. Sí, justamente en esta parte, pues muchas veces se cree, ¿no? Que la vida de un futbolista es de rosa, como que no pasa nada, todo está bien. Y pues nos damos cuenta que no es así, pero en realidad en este momento que nos comentas, donde dijiste que extrañabas a tus amigos y todo esto, ¿fue el único momento en el que pensaste desertar de ser futbolista? Sí, sí, justo ese momento, se los platico, digo, si hablo mucho me cortan, ¿eh? Porque No. diría mi esposa, Dale. diría mi esposa, te comes el micrófono, pero yo le contesto, no me dejas hablar en la casa, en algún espacio tengo que aprovecharlo, ¿no? Les comento esto de querer dejar de jugar fútbol porque tengo un hijo de 15 años y está en esa disyuntiva en donde no sabe qué prepa estudiar, de repente sueña con irse a probar a algún lado, de repente ya no quiere jugar, que porque los amigos, que porque las fiestas, es bien difícil. O sea, todo lo que me pasó a mí con mi papá, ahora lo estoy viendo con mi hijo mayor, ¿no? Pero sí fue la única vez. Y créeme, Aranza, que fue, ¿qué te digo? Creo que fue un mes de rebeldía,
en el que mi papá me convencía, y ya una vez que volví a tocar la pelota, porque imagínense lo que es, vamos a pensar en lo que les apasiona a ustedes, ¿no? Y que te lo quiten de un día para otro, lo extrañas, ¿no? Te pones ansioso. Entonces yo dejé la pelota un mes, cuando la volví a ver, me volvía loco, ¿no? Ya no la quería soltar, pero de ahí para adelante, lo único que me alejó del fútbol, ¿verdad? Fueron mis lesiones. Beto, ahora, vaya, me llama la atención cómo lo estás viendo ahora, cómo lo estás viviendo con tu hijo. ¿Cómo tomarlo? O sea, y no tanto como, te lo pregunto como exfutbolista que fuiste de Cruz Azul desde los 17 años, sino como un papá que está en esa duda con su hijo de, ¿sabes qué? Vete a la escuela, a pesar de que tienes talento, porque sabemos que de repente las dobles sesiones, la exigencia, no que te obliguen a dejar la escuela, pero de pronto si la dejas es más sencillo entrenar, más sencillo destacar, más sencillo ir más horas al gimnasio. ¿Qué consejo le estás dando a tu hijo o cómo llevas esa motivación de, sabes qué, hay que prepararnos por un lado, por el otro y mantener la motivación en una etapa donde pues lo que más tienes es dudas? Mira, Frank, primero tú tienes que ver si tu hijo tiene cualidades o no, ¿no? En este caso, nosotros sí tiene buenas cualidades. Segundo, entender que tienes que poner una balanza, ¿no? Si tú quieres apostar a los estudios y buscar una universidad de renombre y salir con grandes honores, pues en definitiva es muy difícil compaginar la pelota o cualquier deporte con los estudios. Entonces yo creo que en esta balanza, si tú le ves cualidades y él quiere seguir, pues hay que apoyarlo. Entonces tienes que buscar el punto medio escolar, ¿no? A lo mejor, ¿qué te digo? A lo mejor no va a ir al ITAM, pero tú sí puedes estudiar en una universidad que tenga horarios que te permitan estudiar, entrenar 2 horas a la mañana, regresar a estudiar, como que horarios más abiertos, ¿no? Entonces, yo lo único que le digo a mi hijo, en este momento de mayor, pero el menor también, es que si quieren ser futbolistas, que den el máximo, ¿no? Pero que no me descuiden los estudios. Hay algo que yo aprendí dentro del fútbol, que también me lo enseñó Cruz Azul, tuve grandes formadores y grandes consejeros, es que la gente piensa que el futbolista trabaja nada más 2 horas, y no es así. Nosotros tenemos que dividir el día en 20. Si el día tiene 24 horas, tú tienes que aprovecharlas al máximo. ¿De qué forma? Y es un ejercicio que yo, a través de la Universidad Deportiva, explico a los chavitos, ¿no? 24 horas al día. Normalmente descansas 8, te quedan 16. De esas 16 horas, tú entrenas 2 diarios, te vas a la cancha y todo eso. Vamos a ponerle 3, ¿no? Por el traslado, la preparación, etc. Entonces, ya te quedan 13 horas. De esas 13 horas que te quedan, tú traes a sus hijas para comer, desayuno, comida y cena. Te sobran 10 horas. Esas 10 horas, pues vas a la escuela. Si vas a la prepa, ¿cuántas horas íbamos a la prepa? ¿6, 7 horas? Quítale a esas 10, 6 horas, te quedan 4. 4 horas te sobran para divertirte. 4 horas te sobran para ir al cine, para ir con la novia, para ir con los amigos. Entonces, no hay pretexto. Tú puedes jugar y puedes estudiar, e incluso te puedes conseguir un trabajo que te genere algo. El chiste es querer, no hacerte cómodo. Yo no creo en los años sabáticos, yo no creo en de repente no meter materias porque quiero descansar. O sea, todo se puede. Yo creo que es cuestión de ganas, de capacidad y de luchar por tus objetivos, ¿no? Y dentro de eso, Beto, ¿cómo evitas de repente el burnout? Que de repente los chavitos empiezan a tener pues presión de más, ¿no? Del fútbol, que se empiezan a desconcentrar y que, bueno, a nivel psicológico se dice que resolver los problemas psicológicos que tienen estos chavitos es sacarlos del fútbol. Pero ¿cómo evitas llegar a ese punto? Tú que, vaya, nos dices, a los 17 estás en el primer equipo y ahora lo vives como padre. Mira, yo creo que uno de los errores que tienen los papás, o tenemos los papás, es castigar a tus hijos en donde más les duele. Fíjate que yo también tuve la posibilidad de trabajar en la administración deportiva del club, en la de formación, y lo primero que yo le pedía a los papás era, no lo castigues con el fútbol. O sea, mejor motívalo con el fútbol.
¿Por qué? Porque si tú le quitas lo que más te gusta, pues si no está estudiando y le quitas el valor, pues menos va a estudiar. Entonces mejor compromételo, apóyalo y piensa que el deporte, en este caso el fútbol, es un complemento para su situación académica. Tú le quitas el fútbol, lo vas a matar psicológicamente. Algún otro tipo de problema puede tener el niño o el chavo, ¿no? Entonces, es mediar, insisto, es una edad bien complicada. Y mira, por ejemplo, el chavo, yo no sé ustedes, ¿eh? Y es muy respetable lo que voy a decir, pero yo no iba a las fiestas a los 15 años, por ejemplo. Yo empecé a ir a fiestas hasta los 18 y poquito porque yo tenía que descansar. Hoy mi hijo, en otra generación, estamos en 2020, tiene fiestas a los 15 años y es una pelea constante porque yo no quiero que vaya porque si juegas el sábado, sales y tienes una fiesta, pero es que me duermo a las 12. Aunque duermas a las 12 y te levantas a las 12 del día, estás desvelando, estás desgastando. Pero tengo que aprender que es otra generación, es otro momento de vida. Entonces, bueno, mediamos, lo dejo salir y él sabe que el otro día se tiene que estudiar de cabeza, se tiene que matar en la cancha. No tiene pretexto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el papá le dio chance de ir a la fiesta. Entonces, ese es ese punto medio, ¿no? En donde tú no puedes quitarle, insisto, a los niños, castigar a los que más les gusta. No puedes. Porque lejos de hacerles un bien, se hacen revés de los chavos. Y hablando de este proceso de fuerzas básicas, en lo personal, tú que estuviste inmerso en todo esto, ¿cómo fue tu proceso de fuerzas básicas? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué barreras te encontraste ahí? Yo creo que siempre es bueno hablar de valga la redundancia, de lo bueno que viviste, ¿no? Trabas, habrás un millón, las que te imagines, preferencias, injusticias, muchas cosas que se viven en el fútbol y en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier actividad de la vida. Yo te puedo platicar de lo bueno, que fueron muchas cosas. Yo llegué a Cruz Azul en un momento en donde hubo un cambio en la metodología. Nosotros teníamos psicólogo, nutriólogo, pedagogo, preparación física, medicina, teníamos todo, una atención tremenda. Teníamos giras internacionales, teníamos apoyo. Cruz Azul siempre ha sido pionero en este tipo de situaciones, ¿no? Que ahora ha dejado de hacerlo hace algunos años por situaciones internas y cambios de administraciones, etcétera. Pero en Cruz Azul, y ahora que ven este hashtag de una forma de vida, yo crecí con eso. Yo les puedo platicar mi proyecto cuando me postulé para la Acción Deportiva, cuando hablé con el profesor Guillermo, y para mí está clarita mi presentación. Para mí Cruz Azul es una forma de vida, es una cultura, es diferente. ¿Por qué? Porque cada equipo tiene sus filosofías y tiene sus valores, ¿no? Y en Cruz Azul siempre está el tema del ser humano, el tema de lo social, el tema cultural, siempre ayudar al próximo. Y hay un ejemplo muy marcado. Si ustedes comparan a una porra, Chivas o Cruz Azul de América, ustedes saben que la de Cruz Azul es gente, no es que no sean sanos los demás, pero es gente en donde sufre, llora, grita, se divierte, pero se termina el partido y todos somos amigos. Los otros rivales, sin hablar mal de ninguno, ganan, pierden todo y hacen desmayo. Como que también ahí es donde vemos que la parte de la gente de Cruz Azul es diferente. Somos gente muy, muy humana, pues, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, a mí Cruz Azul me dio una forma de vida, me dio fútbol, debuté, fui campeón de Copa de Liga de CONCACAF, me dio muchos conocidos, me permitió trabajar en medios de comunicación, a pesar de no ser tan reconocido, ¿no? Me refiero muy chavo, pero ese pasito por Cruz Azul me ha abierto muchas puertas en diferentes ámbitos. Ya que hablas del primer equipo, Beto, ¿cómo fue bueno, también relacionado a lo de la formación como persona y todo esto, cómo fue cuando te empiezan a llegar las cámaras, te empiezan a llegar los sueldos, toda esta atención que está alrededor de un futbolista de primera división? ¿Estabas preparado para eso? Es decir, ¿había alguien que te llevaba de la mano de, oye, tranquilo, ya estamos ganando dinero y tal, pero los pies en la tierra, ya estás siendo campeón y demás en uno de los equipos más importantes del país, pero tranquilo, o si hubo un momento donde se nublaron las cosas? No te puedo mentir, y yo creo que
todos los futbolistas te van a contestar lo mismo y si no, seguramente te están mintiendo. Si hay un momento de descontrol absoluto, porque de ser un desconocido, tú sales por las calles o vas a un centro comercial y la gente te reconoce, te saluda, tú te das cuenta. Entonces, si hay un momento de donde te desubicas un poco, ¿no? Y cuando tú juegas en Cruz Azul es una locura. Por más que hablemos de otros equipos, sin dar nombres, jugar para Cruz Azul no cualquiera, ¿no? Entonces, si te desubicas, en términos futbolísticos, digamos que te agrandas, te haces validoso, pero el mismo fútbol te pone en tu lugar, porque cuando juegas tienes 1 millón de amigos, pero cuando te empiezan a banquear o cuando no te empiezan a tomar en cuenta, la gente se olvida muy pronto. Eso es el fútbol. Cuando estás en tu punto álgido, todo el mundo te busca para 1000 cosas, pero cuando desapareces, nadie se acuerda de ti, y lo vemos con las grandes estrellas. O sea, podemos, ¿qué te gusta? No sé, Beckham, futbolistas que hicieron historia, pues sí fueron en ese momento, pero hoy son un recuerdo nada más. Entonces, sí te desubicas, pero el mismo fútbol te sienta solito, ¿eh? Sí, y justamente tocando este tema de entre que si hay amigos o no hay amigos en el fútbol, y tocando el tema de lo que pasó en 1996, que nos comentabas, ¿alguna vez compañeros tuyos te fueron a visitar la vez que estabas en esta lesión al hospital? Esa es una gran pregunta y es bien dolorosa, porque si algo aprendí, y digo, seguramente existen, ¿eh? Si algo aprendí es que en el fútbol no hay amigos. No puedes hacer amigos porque la competencia es día con día. Y si tomamos como ejemplo que normalmente concentran los laterales con los laterales, los porteros con los porteros, los centrales con los centrales, tú siempre estás compitiendo con el que duermes al lado. No es que tengas al enemigo al lado, pero él quiere tu puesto, yo quiero su puesto. Entonces es una lucha constante en donde las cualidades y los objetivos son individuales, ¿no? En pro de un equipo. Entonces yo no creo en los amigos en el fútbol, si tengo unos, ¿no? Por ejemplo, y varios más, ¿no? Pero cuando yo me lastimo, es, es, es una tristeza de llegar a, primero todo lo que me pasó, ¿no? La tristeza de ver a mis papás llorar y que el doctor les dijera que no iba a volver a jugar, etc. Pero yo creo, y me acuerdo muy bien, porque fue Juan Reynoso, fue Octavio Mora, fue Enrique Mesa, que no era mi técnico, pero es mi maestro, fue el profesor Miguel Ramírez, que era el preparador físico de Lucetich. Me llamó Víctor, porque me lo primero cuando estaba Víctor Lucetich. El masajista Chuchito, que se los llegaron a conocer porque ya no está. Y nada más. Digo, los chavos, o mis amigos, los más chavos, los gemelos Rodríguez, Valencia, Marco, pues sí, también fueron, pero como están más chavos, como que no miren la magnitud de lo que pasaba, ¿no? O sea, a mí me mató, o sea, yo tenía un precontrato en Europa, yo iba a selección, menores, iba a selección mayor, todo se cortó al minuto 8 del primer tiempo contra Atlanta, pero muy poca gente de mis compañeros fueron a verme, echaron una llamada, mejor gente de otros equipos me buscó para ver cómo estaba, y eso duele mucho, ¿no? Duele mucho, pero entiendes, es por mí, primero es por mí, segundo por mí, tercero por mí. Así es el fútbol y verdad. Sí, justamente con tocando el tema de la lesión, por ahí leí en una nota de tu DN que comentabas que ya traías una molestia en la pierna. ¿Ese día no sentiste la molestia o qué te hizo jugar y no pensar que quizá no era tan buena idea ese día entrar? Mira, te voy a explicar, ya son muchos años, ¿no? Lo que me pasó en este tema. Sí hubo un error médico conmigo, ¿no? No quiero mucho al médico, no tengo no con mi para él, pero se equivocan en el manejo, ¿no? No Cruz Azul,
porque cuando me rompo el tendón, el apoyo para mí fue, bueno, me mandaron a Estados Unidos, grandes rehabilitaciones, etcétera. El manejo fue malo porque unos tendones, y esto les pasa a servir también a ustedes, porque hacen ejercicio, algún día les duele un tendón, los tendones no se manejan con diclofenaco, ¿no? Porque los tendones son como gelatinas. Y el diclofenaco lo que tiene es una parte como salina, entonces te reseca. Entonces, si ustedes ven una liga para el cabello o ligas, cuando se secan se rompen, ¿no? Se hacen viejas y se rompen. Entonces lo que pasó es que a mí me daban diclofenaco. El diclofenaco es una maravilla. Para que me entiendan que el diclofenaco es el Voltaren. Te tomas el Voltaren, se te quita el dolor, pero no te desinflama. Entonces lo que pasaba es que yo seguía inflamado, se me quitaba el dolor y jugaba. Yo estuve con esta molestia como un mes, pero era titular, yo venía de... ¿Se acuerdan de cuando falla Calucha? Solo con el poste. A mí me toca jugar ese partido y ya tenía yo jugando 8 partidos de liga, más estos cuartos de final que nos eliminan. Llega Vucetich, me dice, eres mi titular indiscutible, juegas porque juegas. Entonces yo sé más diario, medicina, diario hielo, medicina, láser, pero lo que estaba haciendo era engañar a mi organismo. Pues ahí se equivoca mi titular y eso al final hace que se me rompa el tendón, ¿no? O sea, no, se iba a romper. A lo que voy es, ya estaba tan reseco y desgastado que aunque yo no hubiera jugado ese día a avanzar, el lunes entrenando se me rompe, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó con mi tendón. Bueno, con los dos, porque se rompen los dos. ¿Cómo es este proceso, Beto, bueno, se rompe uno y ya nos contaste un poquito que se hace la rehabilitación y luego se rompe el otro? ¿Cómo van avanzando las pláticas? Me imagino que en familia, de ir cambiando el discurso de vamos a volver con todo, ya estamos listos, vuelve a pasar, ok, vamos a volver con todo también. ¿En qué momento, cuéntanos cómo se va transformando a decir, híjole, yo creo que vamos replanteando ese vamos a volver con todo? Primero el diagnóstico que le dan a mis papás es de no volver a correr, ¿no? Pero pues, no lo asimilas por estar chavo, había acabado en 2024. Yo le dije a mi papá, mira, no te preocupes, estoy por acabar mi carrera. Mal que bien, no ganábamos tanto dinero. O sea, el tema de los sueldos, Frank, explota y se vuelve una locura a partir de que quedamos en 13.95. De ganar, no te voy a dar cifras, pero de ganar 10 pesos, te ibas a ganar 1,000. ¿No? Así fue. Ese rango tan grande fue en porcentajes. Entonces, yo le decía a mi papá, mira, no te preocupes, voy a volver a jugar. Te prometo que voy a volver a jugar, me voy a rehabilitar y te voy a conseguir. Entonces, lo logras, ¿no? Logro la primera, está mejor. Para hacerlo muy breve y muy rápido, formalmente regreso a jugar en la CONCACAF del 97 en Guatemala. Ya estaba Luis Fernando con nosotros, pues regresa Luis Fernando. El torneo fue muy difícil para mí porque venía regresando del tendón de Aquiles. El flaco lo conocía desde niño, ¿no? Y me decía, te veo bien, pero estás jugando muy bien, Sixtos igual, ¿no? Y yo quería jugar porque yo era titular. Resulta que todo el torneo no jugué porque el flaco se aventó un temporadón. Y Juan era inamovible para el flaco Tena, ¿no? Regreso hasta la última fecha contra América que perdimos ese día con Don Melio Rodríguez, justo ese día para Campos, en el azul. Ahí regresé y el flaco me concentra para la liguilla. No iba a jugar, salvo que se mencionaran todos los entradas que iban a considerar, eso es una realidad. Y me voy, ¿no? A Guadalajara con Tecos. Tecos es una maravilla, de verdad. Es una pena que haya descendido y casi desaparecido. Se me rompe el tendón, el segundo. Yo ya sabía la recuperación pesada era. Me vuelvo a recuperar, vuelvo a jugar. Y donde empieza, retomando tu pregunta, donde empiezan ya mis dudas por seguir jugando, ya es casado, ¿no? Yo me caso a los 27, casi 28, y entre que me prometía volver a primer equipo, y entonces seguía en Hidalgo, perdí una final contra Porteros en Hidalgo,
yo andaba bien, eso es una verdad, pero no regresaba y no regresaba y no regresaba a primer equipo. Y llegó un momento en donde yo le dije a mis cosas, ¿sabes qué? Todos los días me tengo que meter una pastilla en la mañana para entrenar. Llego a comer, me tomo una pastilla. Cenamos para dormir, una pastilla, para el dolor, ¿eh? Entonces, llegó el punto en donde dije, yo porque no voy a regresar. Y ella me decía, pero es que es increíble que esté en el lugar tuyo, pero yo no estoy mejor que él. Y le decía, mira, por más que esté haciendo el esfuerzo y ande bien y lo demuestre, y porque era una verdad, yo hacía fútbol con primer equipo y también estaba el Chepito, estaba Luciano Figueroa, Gonzalo Delgado, y andaban bien, con los dos andaban rotos. Pero llegó un momento en donde dije, no regreso, me están poniendo, me están ofreciendo que me vaya, no, era Correcaminos y Tigrillos, dije, no, yo en el ascenso, si no es que lo subí, no me pongo más. Y estaba cumpliendo 30 años, ¿sabes? Ahí le dije a mi esposa, ¿sabes? Creo que le doy más a ella, porque ella me veía bien y siempre ha sido un apoyo. Y dije, ya no, ya no. O sea, no nos vamos a ir a estar buscándole por todos lados. Y ahí decidimos parar. Al instante que pasa esto, ¿cuánto tiempo pasa después de esto para que llegues a trabajar en los medios? Fue muy curioso eso. Yo creo que pasaron como 3 años, 4 años en un bautizo. ¿Conocen al doctor Sarur? ¿Te suena Nicolás Sarur? Bueno, Nicolás Sarur era el jefe de servicios médicos de Cruz Azul y de selecciones nacionales, ¿no? En algún momento. Él fue el que me operó. Nos invitan al bautizo de su hija y ahí me encuentro a Francisco Javier González, a Rafa Puente, a Santos Puente, estaba Antonio Moreno, y Francisco me toma de la espalda, me ve, esto hace mucho no te veo, desde que te rompiste la segunda vez no te veía, cómo estás, qué estás haciendo, bueno, tengo un negocio, bla, 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 ¿te interesa trabajar con ellos? ¿Qué hay que hacer, no? Pues nada más comentar, que lo que sabes, que perfecto. El domingo, eso fue el sábado, ¿no? Un sábado, el domingo siguiente, 8 días después, yo ya estaba trabajando atrás. Así fue, ¿verdad? Yo creo que me tardé como 3 años para trabajar en medios. ¿Y ese cambio cómo fue? ¿Cómo lo tomaste? ¿Tomaste alguna preparación? ¿Has tomado algún diplomado o cuestiones así? ¿O es algo que traías, digamos, ahí escondido este tema? Porque, bien, hay futbolistas, recuerdo de pronto, así de rápido, al Tato Noriega, que era alguien que le gustaba pues narrar partidos y desde jugador se le veía que iba a ser, que iba a estar relacionado con los medios y bueno, terminó siendo así. ¿Tú también traías esto o te das cuenta ya que estás ahí, que tienes algo y que se te da? Mira, yo estoy peleado con la preparación académica y el deporte. Yo creo que en cualquier actividad tú tienes que prepararte para lo que quieras ser. Médico, abogado, comentarista, lo que tú quieras hacer en la vida te tienes que preparar, ¿no? Si bien es una profesión o un oficio, tú tienes que aprender. Yo acabé de una educación de empresa, muy rápido acabé la carrera, me muy tarde por el fútbol, porque estaba buscando regresar, volvemos al mismo tema. Pero yo acabé mi carrera a los 22 años. Y siempre me gustó aprender, hablo inglés, hablo francés, entonces constantemente me preparaba. Y también desde niño me gustaba imitar a Juan Dosal, a Gerardo Peña, pero yo no soy narrador, ¿no? Yo no más comento y analizo. Y yo creo que la preparación académica, los libros, para terminar pronto, te permite tener mayor vocabulario, mayor soltura, mayor confianza, mayor seguridad. Y así fue. O sea, yo la verdad es que también preparaba mis partidos. Se acordarán de una revista que se llama Supermanía. Están muy chavos, a lo mejor no se acuerdan, pero. Y yo compraba Supermanía cada semana, me preparaba, anotaba mis cuadernos, rivales, todo. Llevaba estadísticas. Entonces me gustaba preparar mis partidos. Y bueno, así fue, ¿no? No es que haya estudiado comunicación, estudié administración de empresas, pero sí la escuela te ayuda mucho. La escuela te da muchas bases y sobre todo te da mucho vocabulario. Y ya después todo esto me permitió desarrollarme como comentarista, como analista. Por ejemplo, ahora con el diseño de tecnología
me moría de la risa porque no es que yo sea el mejor, porque seguramente ustedes con los años que tienen menos agarran la computadora y me dan 18 vueltas, ¿no? Como mi hijo. Mi hijo es mi community manager y me da 40 vueltas. Se ríe de mi lentitud, ¿no? Pero me decían, no, es que fulano de tal no pudo dominar la pantalla, no, es que este tampoco pudo, y se ponía nervioso, si lo tenía que grabar. Y yo, a ver las pantallas, una facilidad tremenda, pero me ponía a estudiar. Veía tutoriales en internet, fui absorbiendo ideas, entonces, pero todo va de la mano con la preparación. Y así fue, así me posicioné con los análisis y la comentada en tele. Y justamente con lo que nos mencionabas al inicio de que Cruz Azul por herencia familiar, ¿cómo es llevar a Cruz Azul estando en los medios? Porque por ahí se enteró pues todo el mundo que hubo un llegue con Antonio Santos en el Apertura 19, ¿no? Con la goleada de 5-2 de parte de Cruz Azul. ¿Cómo es llevar el escudo de Cruz Azul en los medios? Mira, yo te voy a decir algo, lo que pasó con el Negro Santos, no me da risa, ¿no? Porque yo cada vez entiendo tristemente que las redes sociales son una cantidad. Todo el mundo habla, todo el mundo dice, te agarras valor a la distancia, criticas, insultas. Y yo al Negro lo admiro mucho, fue mi ídolo primero, porque tiene más años que yo, después me tocó marcarlo. Pero son cosas que pasan, ¿no? Son discusiones que terminan en eso. Y a mí me dio risa porque yo no me esperaba que se enganchara tanto él, ¿no? Porque yo también, así como me puedo ver tranquilo, que soy sarcástico, tengo mi carácter, y yo sabía dónde lo iba a tocar, ¿no? Dónde le iba a doler. Y de ahí se hizo un boom tremendo, ¿eh? Una locura. Y todo esto es cierto. O sea, a ver, yo crecí en Cruz Azul. Yo nací en Cruz Azul, crecí en Cruz Azul y me quiero morir en Cruz Azul. No como aficionado. Ya sí vuelvo a trabajar ahí feliz. Pero yo sé que las redes sociales deciden para ser conocidos, para generar seguidores, y yo sé por dónde tirar la venta. Entonces, esa broma de no puedo dormir, no sé si contar goles o goles, pues fue un boom tremendo, pero realmente lo siento. O sea, si ustedes me ven un día viendo un partido de fútbol América Cruz Azul y no tengo la América, yo pateo una mesa, yo pateo, no sé, un mueble, le doy un manotazo a la mesa, y mis hijos se quedan como que les pasa, ¿no? Mi papá, pero mis hijos son iguales, o sea, mis hijos pierden contra América y lloran, pierde Cruz Azul contra Santos, lloran, patalean y se enojan y hacen gatillos, se alientan. O sea, vivimos intensamente esa sangre azul, que finalmente nos dura el coraje 2 horas y volvemos a nuestra vida normal, ¿no? Pero azul hasta la muerte. Somos otra cultura, somos otra raza, otra estirpe de azules, ¿no? En todo esto que estás en los medios, Beto, ¿qué tan cierto fue que estuviste cerca de ser director deportivo de Cruz Azul hace un par de meses? Tan cierto como que estuve a 2 horas de firmar. No, y te puedo platicar muchas cosas, pero que no tienen caso. Mira, Frank, la gente piensa y puede tener razón con que estoy casado con Cruz Azul. La realidad es que yo estoy casado con mi preparación académica, con una maravillosa esposa, con mis hijos, y entiendo que tienen que comer, que tenemos que comer. Estoy casado con el trabajo. Entonces, si yo me ofrecieran trabajar en cualquier otro equipo de primera división, o ya no sé si es ascenso, desarrollo, expansión, no sé cómo se llame, yo lo voy a tomar, ¿no? Porque es mi pasión, la administración deportiva, y yo estoy casado porque puedo hacer un proyecto serio de fútbol en donde puedo enseñar al futbolista cómo desarrollarse, ¿no? Entonces, sí me gustaría trabajar en Cruz Azul, pero las puertas están abiertas para todos los demás equipos, y si algún equipo me pide, le presento un proyecto. ¿Qué pasó en Cruz Azul? Mira que después de estar casado tantos años, puede tener altibajos, puede vivir cosas buenas y malas. Han sido más cosas buenas, sin duda. Y una de las cosas buenas que me pasaron es pues, que de repente aparece en los medios una opción de Beto Valdés. No es la primera vez que aparece esa opción.
ya había pasado también y me mandaban mensajes y yo ni enterado. Pero esta vez se hace un boom tan grande que mi esposa me dice, ¿y por qué no? A ver, ¿conoces Cruz Azul de pies a cabeza? Yo desayunaba, Franca, o sea, yo desayunaba con los aviones abajo de la cancha 1. Los policías son los mismos de hace 40 años. Entonces, conozco todo lo que pasa adentro, ¿no? Parte operativa, parte del club. Y me decía mi esposa, ¿por qué no presentas el proyecto? Ya sabes que necesita Cruz Azul, ¿no? Entonces, yo ya lo tenía en mi mente, porque yo había aplicado con el presidente hace 10 años, pero hace 10 años yo tenía 35, 36 años. Estaba muy chavo. Cuando yo le presento a don Guillermo, para no decir de Billy, ¿no? Porque me respeto mucho, le presento mi proyecto hace 10 años, se quedó frío, como diciendo, ¡ah, caray! Vámonos con calma. Tuve que salir por cambio de estructura. Estaba Jorge Quintana, estaba en el deportivo, incluso me senté con él y me dijo, mis respetos, gente como tú en el club, no se dio. 10 años después, ya más frío, porque salí muy dolido, enojado, ¿no? Inmadurez, juventud, explosivo. 10 años después, mi esposa me dice, oye, pues retómalo. Ya lo tenía yo, lo plasmé, le hice una llamada al presidente, le dije a don Guillermo, me gustaría platicar con ustedes, quiero hacer una presentación, seguramente le puede hacer útil a la institución. Yo con Guillermo lo conozco desde el 88. Yo con Guillermo puedo platicar de mil cosas sobre el fútbol. Con Guillermo, con Alfredo y con Don Víctor, con todo. Sentamos, platicamos tan a gusto, Franca, o sea, platicamos 3 horas. ¿Saben qué me dijo? Me dijo, Beto, 1 hora es suficiente, porque estoy tapado de chamba. 15 minutos de mi. La plática fue tan amena, platicamos más de 3 horas. Y la última parte fue presentar en mi carpeta. Cuando la vio, la empezamos a desglosar. Yo creo que fue un gran proyecto, sigue estando firme. Me dijo, guárdalo, si hay alguna novedad, te uso. En los estiras y aflojes, siempre estuvo mi nombre en la mesa, siempre hubo la intención, y al final, les estoy diciendo la verdad, pues yo todavía tuve una llamada, ya hablé con don Guillermo, ¿se acuerdan que un viernes iban a hacer la presentación del director deportivo? Y que presentó con el trabajo Robert, que es un buen amigo también, que al final lo presentaron ese día. Bueno, el jueves previo a eso, me habló don Alfredo Álvarez, me dijo que quiero sentar contigo, quiero ver tu proyecto, ya no te con mi hermano. Pasó una semana más, yo el martes yo estaba esperando nada más platicarlo y afinarlo, y el miércoles presentaron a Jaime. Digo, no tengo ninguna molestia ni nada, pero el único que presentó un proyecto formal, desarrollado incluso hasta con un manual, de líneas estratégicas, proyectos objetivos, el único que se tocó con el presidente, estoy seguro que fui yo. De esa forma, presentar un proyecto formal. Y después de esto, pues, otros equipos me han pedido proyectos, igual ya se presentaron y estamos en espera porque sé que puedo desarrollar algo muy bueno para el fútbol, apoyar al fútbol. O sea, a mí no me interesa llenarme de jugadores y ser billete. El billete llega de la mano del trabajo y de la honestidad. Pero así de cerca estuvimos a escasas horas y bueno, de hablar cosas pasan por algo, pero sí, me quedo tranquilo y tomo palabras de un amigo, porque me vio muy triste, pues era mi sueño, sigue siéndolo, ¿no? Pero me dijo, siéntete orgulloso de que no cualquiera se sienta para aplicar para ese puesto en una institución tan importante como nuestro Cruz de nivel, no nacional, sino mundial. Y siéntete orgulloso porque tu proyecto lo aceptaron, les gustó, pero todo a su tiempo. Así fue. Y justamente en este proyecto, ¿qué es lo que Cruz Azul necesita? No, pues también, ahí sí no te puedo decir. No te creas. En lo personal. No te creas. Mira, no te puedo platicar mi proyecto porque es largo, ¿no? Porque era un proyecto de 3 años. Pero, ¿qué le hace falta a Cruz Azul? Yo creo que darse una vueltita por el pasado, retomar sus raíces, retomar sus valores.
El ser campeón no tiene que ser por desesperación, tiene que ser un trabajo bien elaborado. Ya ha estado muy cerca. Como me dijo ese día don Guillermo, la gente me sigue reclamando porque no le ganamos a la América en 2003. Pero él no falló el penal en 2003. Él no falló los penales ni estuvo ahí en la cancha. La gente me sigue reclamando que perdimos en 2018. Pero no estaba ahí tampoco, ¿eh? Él tampoco la jugó. ¿Sí me explico? Entonces, yo le decía, el equipo va a ser campeón, tarde o temprano. Este año, el próximo, que sea. Pero lo importante no es ser campeón. Yo sé que es desesperada por un campeonato, pero ¿qué dejas atrás? O sea, realmente el campeonato te va a solucionar todo esto que está viviendo. Yo creo que el campeonato es una aspirina que te va a quitar el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque si eres campeón, la exigencia va a ser que tienes que ser bicampeón, tricampeón. Entonces, yo le decía, va a ser campeón, pero necesitamos volver a tener bases sólidas, como en 97. En 97 éramos 14 de fuerzas básicas. En 97 éramos 8 o 9 que estábamos en selecciones menores. Esa generación de 92 a 99 era una locura, ¿eh? En todas las selecciones había gente con azul. Hoy yo les pregunto cuántos hay. Hoy apareció el Chaquito, pero ya vieron que no lo consideraron para el Olímpico. Porque está chiquito. Pero antes, en cada selección menor, había 4 o 5 futbolistas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le decía a don Guillermo, si nos regresamos al 97, teníamos jugando juntos Valencia, Garcés, Gemelo Rodríguez, Marco Garcés, Enrique Altamirano, Agustín Morales. Teníamos jugando juntos 5 años. Ya crecimos juntos. Ya sabes lo que es Cruz Azul. Tú sabes lo que es vestir la playa de Cruz Azul. Lloras, ríes, sientes tus colores, eres responsable. Y acabamos a la cooperativa. Nos hacían cargar bultos para saber de dónde cobrábamos. Eso nuevamente. ¿Por qué queremos a México como mexicanos? Por su historia. ¿Por qué no se nos acaba un país lastimado? Por su historia. Porque sabemos que podemos hacer grandes cosas. Entonces yo creo que por ahí tiene que retomar el rumbo Cruz Azul y no desesperarse. Cuando tomas decisiones arrebatadas y desesperadas, una te puede salir bien, pero normalmente te salen 40 mal. Y bueno, en general, tú que, retomando ya todo lo que viviste como futbolista, tú que estuviste en este lado, digamos, privilegiado de el apoyo de tu familia desde el inicio y todo este tipo de cosas, ¿qué le dirías a una persona que ahorita está con ese sueño justamente, pero que quizá no cuenta con el mismo apoyo? A ver, no te entendí muy bien. ¿Qué consejo le doy a la gente para que busque el sueño? Al que, tú desde el principio nos comentabas que tuviste el apoyo de tu familia. Quizá hay una persona que en este momento igual está buscando ese mismo sueño, pero que quizá no cuenta con ese apoyo de su familia. ¿Qué es lo que tú le dirías? Ok, hay diferentes tipos de apoyos, ¿no? Hay apoyos económicos, apoyos morales, apoyos sociales, apoyos culturales. Normalmente, el medio del futbolista, lo que más adolece es el apoyo económico, ¿no? Es muy difícil. Siempre está el sueño del futbolista que quiere hacer dinero para sacar a sus papás y a sus hermanos. Es un error, ¿no? Porque, ¿saben cuántos futbolistas retirados están estables económicamente? ¿Qué porcentaje? Yo creo que el 3%. Los que ganaron bien y lo cuidaron, ¿eh? Porque todos ganaron bien, no lo que ganan hoy en Europa, pero normalmente el dinero sacado. Yo creo que no pasa por ahí. Tan meritorio es el que llega en un micro a entrenar como el que el papá tuvo el coche para dárselo, ¿no? La diferencia es que el que tomó un micro recibió un apoyo de sus papás de 10 o 15 pesos para hacer el trayecto o tuvo que trabajar en la manera de buscarlo. Y el otro, le dieron un coche y le dieron zapatos nuevos y caros. Tú tienes que aprovechar lo que te da la vida. Bien comido, mal comido. Lo importante es siempre estar en el mismo objetivo, siempre en ese paro, no perder, luchar por tu sueño. Y si bien a mí se me hace, no puedo creer que una familia no apoya de ser futbolista y si tiene condiciones menos. Entonces, nada más que no pierda el foco, que no se desespere, que sepa que se va a encontrar 1.000.000 de trabas, 1.000.000 de paredes altísimas, pero todas se pueden superar
y trabajar, y cuando llegue esa posibilidad, cuidarla, porque en mi caso, por ejemplo, que fue por una lesión, se me acabó la carrera, pero por una burrada, por una mala noche, por un choque, todavía es peor. Nada más eso, que hay que soñar y trabajar para alcanzar esos sueños. Okay. Beto, para terminar, quisiera hacerte preguntas de respuesta rápida, lo más rápido que puedas. Y a ver, vamos a empezar. El mejor y el peor director deportivo que ha tenido Cruz Azul. Madre mía. No puedo. Aunque sea el mejor, dime. El mejor director deportivo, la década de los 70. Okay. Mejor? Y perdón, me voy a alargar un poquito. Dale. Para que dejemos de pegarle al presidente y a la directiva, porque siempre decimos que son los mismos, y sí son los mismos. El papá de Billy Álvarez, don Guillermo Álvarez Macías, era el presidente. ¿Saben quién trabajaba debajo de él? Haciendo posiciones de director deportivo y consiguiendo contratos y buscando jugadores. Billy Álvarez. Don Guillermo Álvarez Macías era el presidente. La operación la veían Billy Álvarez, nuestro presidente actual, Alfredo Álvarez, y ellos se encargaron. Entonces, el mejor director deportivo, la década de los 70. Tu mejor momento como futbolista profesional. Debutar el 4 de septiembre del 93 y el partido contra América, el día que falló Calucha, fue espectacular. Jugar una final de Copa siendo campeón, jugar la fase de CONCACAF, jugándolas, ser campeón. Y sí me sabe, pero no mucho de ser campeón de liga porque no la jugué. Algo que no te gustó de ser futbolista. Las envidias, los maltratos, la ignorancia, la poca preparación, la vanidad, con eso. Lo mejor que te dejó el fútbol. Lo mejor que me dejó el fútbol. El fútbol es la mejor profesión del mundo, como ya dije. ¿Los periodistas son injustos al criticar a los futbolistas? Es que el periodista ha dejado de ser periodista. Se ha convertido en chismoso. Pero los periodistas, cuando hacen periodismo serio, vamos a pensar en un Fantasma Suárez, por ejemplo, que se me viene rápido a la mente. Eso es periodismo. Pero hoy el periodista está más preocupado por saber si regresó o no borracho el futbolista a su casa. Eso no es periodismo. Estoy de acuerdo. El mejor arquero de Cruz Azul en los últimos 25 años. Mi compadre. ¿Serías comunicador de no haber jugado fútbol? ¿Sería comunicador? ¿De no haber jugado fútbol? Hubiera sido médico, como mi padre. No estudié medicina porque no podía estudiar medicina y jugar fútbol, es imposible. Esto sí era imposible. Ok. ¿Los futbolistas necesitan aprender a utilizar mejor sus redes sociales? Totalmente. El futbolista tiene que aprender a vestirse, a manejar los medios, a manejar sus redes y hablar 2 o 3 idiomas. Ok. Hay personas que utilizan los medios de comunicación para promocionarse y conseguir trabajo en equipos de primera. Pero por supuesto. Hay representantes en la cancha, fuera de ella, en la televisión, en todos lados. ¿Los promotores están tan metidos como se piensa en Cruz Azul? Los promotores están en todos lados. Pero hablando de esta corriente tóxica que se maneja, ¿no? Que de repente Hurtado maneja Cruz Azul, que Greg, todos estos nombres que los manejan como tóxicos. ¿Es verdad o es más mito que realidad? Hay una parte cierta, pero quien maneja Cruz Azul es la directiva. Y hay una parte cierta de que hay promotores, sí hay una parte cierta de que en algún momento Carlos Hurtado estuvo metido en Cruz Azul, en los campeones, también para que pongamos las cosas claras. Sí hay una parte cierta en donde Gregor y Taylor tienen muchos futbolistas de gran nivel, y los representantes siempre tienen que estar presentes.
¿Las fuerzas básicas son la base para el campeonato de Cruz Azul? Sí. Y por último, ¿por qué la gente tiene ese sentido de identidad y cuando habla de Cruz Azul dice mi Cruz Azul? Porque así tiene que ser, porque es una forma de vida. O sea, finalmente Cruz Azul es lo más. O sea, basta darse una vuelta por Cruz Azul Hidalgo, por Lagunas de Oaxaca, por la labor social que hacen. Yo, a través, ustedes que están en este negocio, un día seguramente ya conocen Cruz Azul Hidalgo, inviten a la gente para que sepan lo que es Cruz Azul. Un pueblito de 10,000 personas se convirtió en millones. Era así de chiquito Cruz Azul. Hoy Cruz Azul, alguna vez viendo la Premier League, Cementos Cruz Azul patrocinaba la Premier League. La historia de Cruz Azul, muy pocos equipos del mundo la tienen. ¿Y algo que quieras decirle a la afición, Beto? Que sigan creyendo en su Cruz Azul, que sigan creyendo en la directiva, que sean pacientes, que no nos dejemos llevar por corrientes tóxicas, campañas absurdas y que tratemos de llenar siempre la Azteca cada 15 días. Que somos de otra sangre, somos de otra cultura, somos de otra religión. Pues muchas gracias por tu tiempo, Beto. Esperamos que no sea la última vez que estés con nosotros. Esta es tu casa. Pues bueno, un gusto tenerte por acá. Gracias. No, a la orden ya tienen mis datos y pues aquí estamos. Azul hasta Gracias. la muerte. Gracias. Gracias, Aranza. Igualmente. Nos vemos.